licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Autónoma de Guerrero, México. Doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En 1999 se postula por segunda vez para presidente de Guatemala, luego de perder las primeras ante Álvaro Arzú, y esta vez gana con amplia victoria sobre el candidato Óscar Berché, asumiendo la presidencia el 14 de enero de 2000. Nuestro invitado de hoy en Susana 360 es Alfonso Portillo. Como cada edición de Susana 360, a mí se me llena el corazón de alegría y por supuesto dibujo una sonrisa en mi rostro porque sé que ustedes están del otro lado de la pantalla de Azteca Guate para poder conocer a un nuevo personaje, quizá de Guatemala, quizás de fuera, pero lo que sí es cierto que nos deja un mensaje. Bienvenidos a una visión completa del ser humano detrás del personaje. Ya lo vieron en el escaneo 360. Tengo el gusto de charlar con el expresidente de la República, o muchos como le dicen presidente, Alfonso Antonio Portillo Cabrera. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, para mí es un gran honor y conocerla, le tengo una gran admiración, un gran respeto y estamos aquí para que hablemos con toda confianza. Un personaje muy interesante, un personaje polémico, personaje amado y no tan amado por otras personas. Me decían, Susana, ¿por qué vas a invitar al señor Portillo a tu programa? Y yo les decía, ¿por qué no? Queremos conocer más allá de lo que se habla de política, queremos conocer al ser humano y quiero comenzar con ese niño. ¿Le decían Alfonso o le decían Antonio? Se va a sorprender, me decían nene. ¿Nene? Y eso fue un trauma para mí, una cosa que durante mucho tiempo me hizo sentirme mal hasta que prácticamente acorralé a la familia para que me dejaran de decir nene, porque era un mote que me pusieron dentro de la casa, pero que se repitió, se trasladó a la escuela. Entonces yo odiaba que me dijeran nene y además lo hacían con sarcasmo, con ironía. Y entonces opté por llegar a los 10, 11 años y no contestar cuando me decían nene, ¿verdad? Y después, pues, Alfonso, ¿verdad? O Alfonsito, alguna otra familia, Chito, que son diminutivos que se usan mucho en el oriente, pero nene era la primera denominación que me pusieron mi familia. Si llegábamos a la escuela, ¿cómo podríamos encontrar a nene? Bueno, ya sé que no le gusta nene. Al niño Alfonso Antonio, ¿cómo lo encontrábamos? ¿Platicando, molestando, sí, bueno, o siendo presidente de la clase? Sí, mire, los primeros años fui tímido. Yo recuerdo muy bien que cuando fui candidato presidencial, la prensa decidió, no toda la prensa, pero alguna prensa decidió ir a entrevistar a mi maestra que me enseñó a leer. En primero, que fue mi maestra de primero de primaria y segundo de primaria, Carlota Lara de Márquez. Y les contó ella que en segundo año de primaria, cuando preguntó qué íbamos a hacer cuando grandes todos, yo fui el único que dije que presidente de la República. Y lógicamente fue el chiste y la risa de todo el mundo por haber afirmado esa cosa. Pero respondiendo a su pregunta, era tímido, hablaba poco. Después, en cuarto, quinto año, ya empecé a contar historias, a repetir lo que oía en la casa, a dar opiniones políticas que oía en mi casa. Mi familia fue arevalista y arbencista de los años 50, de la Revolución del 44. Entonces crecí con ese ambiente político familiar, ¿verdad? Pero fui un niño tímido, fui un niño muy tranquilo, no fui problemático en la casa, no fui problemático en la escuela. Fui muy querido por mis maestros. Todavía sigo siendo amigo de mis maestros de primaria y muchos de ellos fueron funcionarios durante mi gobierno. Y muy querido porque ya presentaba ese carisma que todos lo ven hoy por hoy, o porque también era muy aplicado. ¿Por qué cree usted que era muy querido por sus maestros? Yo creo que les caía bien, porque aplicado nunca fui. Nunca fui buen estudiante, ni en la primaria, ni en la secundaria. Mejoré cuando me hice abogado. Ahí me preocupé un poco por salir de manera sobresaliente en los resultados, pero generalmente no fui un término medio, un estudiante de término medio, pero yo creo que era más porque les caía bien o les inspiraba cariño o protección, y por eso fui muy querido por mis alumnos, ahora por mis maestros. Le llaman bullying, el acoso escolar. Bueno, es algo que siempre existió en su momento. ¿Sufrió de esto? ¿En algún momento hubo algún grupo revoltoso que no lo dejaba en paz? Nunca, ¿no? Nunca. Siempre había algunos compañeros que se destacaban por su agresividad, por su violencia o por tratar de intimidar a otros compañeros, pero en grupo yo nunca, que yo me acuerde, nunca viví
un bullying colectivo como se vive ahora. Y terminamos por ser amigos de todo el mundo. Casi no peleé. Recuerdo 2, 3 pleitos en toda la primaria. No fui agresivo y fui más bien tranquilo. ¿Algún momento que usted recuerde muy especial con mamá o con papá o con algún familiar que todavía lo tenga así muy presente? Hay muchas cosas. Muchas cosas. Cuando yo tenía 2, 3 años de edad, bueno, para empezar hay que contarle que mi papá fue diputado de la Revolución, fue diputado del gobierno de Arbenz y tenía una perra, una pastor belga. Y cuando mi padre sale del exilio después de que cayó Arbenz, la perra quedó ahí viviendo 5, 6, 7 años. Pero en uno de esos, me acuerdo muy impresionantemente para mí, de niño, yo tendría 7, 8, 9 años probablemente, entró la perra y cayó muerta en la sala de la casa. Y después nos enteramos por el veterinario que había sido envenenada y que la gente rumoraba que había sido envenenada por comunista, porque mi familia tenía ese sello que le quedó, porque mi padre fue diputado de Arbenz, de que todo lo que estaba con el gobierno de Arbenz era comunista. Como todavía se siguen repitiendo, de alguna manera ya no tan insistentemente ni tan exageradamente, pero que es una especie de bullying que hacían las poblaciones para aquella gente que se destacaba o que quería, o que era distinta o que apoyaba determinada corriente política o de gobierno. Eso me impresionó mucho. Sí. Negra se llamaba la perra porque era una perra negra y me impresionó eso, lo de la negra. Me llamó la atención lo que me dijo de la maestra, que recordó que usted estaba seguro de lo que quería hacer. ¿Era por el ambiente familiar, por el tema de la política o porque realmente ya muy en el fondo de ese niño sabía qué era lo que quería y estaba seguro que iba en busca de la presidencia de la República? Yo creo que fue por el ambiente familiar. Cuando mi padre se va al exilio en México en 1954, yo tengo 3 años. Cuando me preguntan eso, tengo 8. Pero para entonces, mi mamá, sus hermanos, mi abuela, mi abuelo, hablaban de política. Mi abuelo era un arevalista a morir. Entonces yo oía, crecí en el comedor, porque eran aquellas familias en que viven todos los hermanos juntos, aunque se casen, siguen siendo parte de la familia. Entonces yo crecí oyendo hablar de política, del gobierno, de los golpes de Estado. Cuando yo tenía 11, 12 años, ya tenía definido que yo iba a ser político. Estaba la Revolución Cubana recién triunfante. Entonces crecí en un ambiente eminentemente político en mi casa. En la adolescencia fue una etapa difícil porque, bueno, todos sabemos, adolescencia, de adolecer. ¿Tuvo algo que realmente le costó mucho poder pasar? No. Hay una obra que, por cierto, recuérdamelo, me gustaría regalársela, que es una obra que me ha seguido durante muchos años, desde adolescente, no adolescente, desde que yo tengo 19 años, que habla precisamente de la historia de un adolescente. Es una obra famosísima, se han vendido más de 100 millones de ejemplares en el mundo. Se llama El guardián entre el centeno. Y habla de esa crisis, de la transición entre la niñez y la adolescencia. Y cuando yo lo leo, lo disfruto, porque me veo reflejado en él por cómo habla, por cómo piensa. Pero no tuve ningún trauma. Yo en mi adolescencia la pasé en la Salle de Chiquimula. Estuve interno el primer año, después estuve de manera normal. Y no recuerdo haber tenido algo que me afectó o que me pudo haber marcado para el futuro, que haya sido una dificultad para mí como adolescente. Muchos pueden decir que estuvo en el cielo y a la vez en el infierno, porque lo tuvimos de presidente de la República y luego lo tuvimos en la cárcel. Vamos a la pausa comercial en Susana 360, quédese con nosotros. Al regresar, esto y mucho más, y nosotros comemos más, ¿le parece? Perfecto. Por favor, la entrada, ese se ve muy bueno. Estamos de vuelta, muchísimas gracias por todos sus comentarios con el hashtag Susana360. Tenemos la oportunidad de conocer un poco más de la infancia, de la adolescencia y por supuesto ahora vamos a tocar también otros temas que seguramente pues no se han hablado abiertamente con el señor, ¿cómo prefiere que le diga? El señor, el expresidente Antonio, que también es su nombre para los que no lo sabían y recién lo sintonizan. Alfonso Antonio Portillo Cabrera, presente, como dirían en el colegio.
Le decía yo y hacía la analogía de el cielo al infierno, porque obviamente cuando uno piensa en la cárcel puede pensar en infierno y no precisamente por las personas que estén ahí. Yo tuve la oportunidad de estar en más de una ocasión en cárceles de nuestro país por la filmación de una película y convivir con los reos en el preventivo de la zona 18, estuve dentro, y también por otros temas de investigación periodística. Infierno porque también hay muchas situaciones difíciles que se viven ahí adentro, y el cielo porque mucha gente piensa en ser presidente de un país y creen que todo es color de rosa. ¿Qué sentimiento tuvo Alfonso Portillo como ser humano, como papá, como pariente, como esposo, cuando se dio cuenta de que después de haber estado en una silla presidencial tenía que estar en la silla que se le podría ver como un acusado ante la ley? Bueno, yo creo que el ser humano que arriesga su integridad, su intelecto, su voluntad y su trabajo en beneficio de un país, sabe los riesgos que implica. Yo sabía que iba a tener que irme del país después de presidente, o que iba a ser perseguido, porque llegué a ser presidente consciente de lo que había que hacer. Y yo creo que una de las grandes fallas de muchos presidentes, no solo en Guatemala, en el mundo, es que creen, y usted muy bien lo dijo, que ser presidente es andar inaugurando y andar rompiendo cintas, cortando cintas. Esa es una parte, la parte bonita. Digamos como el maquillaje, la parte de afuera. Hay que hacer cosas que tienen un gran costo, no hay nada gratis. Y yo sabía las consecuencias a las que me iba a enfrentar y sabía que iba a tomar decisiones. Sabía que me había preparado para ser presidente, para tomar decisiones, y tomé decisiones el día que llegué. Entonces me enfrenté a los sectores más poderosos del país. Eso no es una ganga, ni es una cosa fácil ni sencilla de decir. Tal vez de decir, pero no de hacer. Y sabía. Por eso cuando empezó la persecución contra mí, se dio la persecución contra mí al mes de haber dejado la presidencia. Me fui un tiempo a México, estuve exilado en México cerca de 3 años. Regresé, fui vilipendiado, viví las circunstancias más difíciles. Pero creo que todo ser humano que le pasa eso puede decir que se ha fortalecido, que ha salido avante, que es una mejor persona. Yo creo que el haber tenido los éxitos y los fracasos ayudan a cualquier ser humano, pero más los fracasos. El éxito no ayuda como el fracaso. ¿Cómo toma usted cada vez que se da cuenta que hay personas que le dicen abiertamente que es ladrón por el caso donde usted acepta que sí recibió el cheque, y cuando por otro lado la otra cara de la moneda, que es lo que a mí me ha llamado muchísimo la atención de usted desde que llegué, volví a mi país, Guatemala, de esa gente que lo apoya incondicionalmente, que en la calle lo saludan, que quieren estar cerca suyo? Bueno, cuando vino de regreso a Guatemala lo recibieron y le decían, señor presidente, le gritaba a la gente, y yo veía personas con lágrimas en los ojos de emoción. Pero por otro lado, gente que lo ataca directamente y le acusa. ¿Cómo se siente con eso? Mire, qué buena pregunta esa, porque en este momento estoy pensando que debo dar gracias a Dios que no he encontrado una persona en Guatemala que me haya gritado ladrón en mi cara. No sé cómo respondería, ¿verdad? Doy gracias a Dios porque no sé cómo respondería. No encontraba a nadie, por lo menos que tenga la valentía de decirme ladrón en mi cara. Claro, en la calle, porque no, en las redes sociales en las redes sociales sí. Se han volcado. A través de cualquiera que escribe detrás de un papel y se ampara en una pluma. Pero decirlo personalmente, yo dije las cosas personalmente cuando fui presidente, yo nunca me escondí. Pero por lo que yo he vivido, después de lo que he vivido, por lo que estoy viviendo, yo no puedo tener más que bondad, agradecimiento, gratitud, felicidad por todo lo que estoy viviendo. Después de todo lo que yo pasé y todo lo que me han dicho, que yo no pueda pararme en una esquina porque llegan a saludarme todo el mundo y todo el mundo quiere tomarse fotos conmigo. Esa es una bendición que muy pocos hombres pueden contar, y yo la puedo contar. Soy querido en mi pueblo, soy querido en los pueblos más pobres. Me emociona cuando la gente en la calle me dice, por usted tengo trabajo, por usted tengo mi casa, con usted no aumentó los precios de la canasta básica, con usted comíamos, con usted había dinero.
Porque esa fue la política que yo hice. Claro, esa política no benefició a los grupitos de siempre. Esa política benefició a las grandes mayorías desempleadas y con salarios de hambre que existen en el país. Entonces, para mí la mayor satisfacción es que tengo el cariño de la población. Recientemente una encuesta dice que tengo el 75% de popularidad. ¿Qué expresidente saliendo de la cárcel y que le hayan dicho todo lo que me dijeron a mí puede decir que tiene el 75% de popularidad? Pero eso no me llena ni el ego, ni me enorgullece, ni me hace más soberbio. Al contrario, me hace agradecido con Dios, pero agradecido también con un pueblo que me reconoce lo poco que yo pude hacer en su beneficio. Señor Portillo, usted le agradece a Dios recordando, y quiero que traiga a su mente algún momento difícil, porque seguramente sí lo tuvo dentro de la cárcel. Sí. ¿Cuál fue? Y quiero saber si le agradece a Dios el haber estado en la cárcel. Mire, qué bueno que me pregunta eso, porque esto es una historia tan real, puro cierto, como decimos en mi pueblo, que yo estoy seguro que a usted la va a impresionar. Yo nunca, cuando estuve preso hasta llegar a Nueva York, jamás supe lo que era una depresión. Ahí sentí lo que era una depresión un día sábado. Un día sábado que no me levanté, que no quise hacer ejercicio, que no quise tomar café, que no quise desayunar. Y ese día me hinqué y le pedí a Dios, no que me sacara de la cárcel, ni que me pusiera fecha para salir. Le pedí a Dios dos cosas. La primera, que si me iba a tener mucho tiempo preso, que me diera fuerzas, que me diera fortaleza para aguantar, porque quería regresar a ver a mi pueblo, quería regresar a mi tierra, que me enterraran en mi tierra. Sigue siendo mi sueño. Y lo segundo, tú sabes cuándo Dios me saca de aquí, le dije. Pero lo segundo, mándame aunque sea una noticia que alegre mi corazón, porque hoy sí sé lo que es la tristeza y la depresión. En la tarde me llamaron de la dirección para decirme que una revista en Guatemala había sacado en la portada que el mejor presidente de Guatemala, según el pueblo, era Alfonso Portillo. El mismo día que le pedí a Dios. No me volví a deprimir jamás. Su trato con compañeros de celda. Maravilloso. No durante, sino que ahora, que usted ya está fuera. Sigo relacionándome con ellos. Porque cualquiera podría pensar, estar en la cárcel, que es un momento duro y difícil, además pasar de ser presidente a ser una persona acusada y presa tras las rejas. Quiero olvidar eso, pero todavía tiene trato con ellos. Yo no puedo olvidar, ni desde el primer día que estuve preso en Guatemala, que es el 26 de enero del 2010, hasta el último día que salí. Todos los compañeros con los que yo compartí cárcel, incluyendo entrañables amigos como los Valdés Pais, que compartieron conmigo 3 años y medio presos, empezando por los guardias penitenciarios, en Estados Unidos, los presos en Estados Unidos. En Estados Unidos, presos y guardias me hacían presidente. Ese fue el trato que me dieron toda la vida. Y aquí fue puras muestras de cariño. De tal manera que yo no tengo un mal recuerdo de la cárcel. Aproveché para leer más de 200 libros. Aproveché para dar clases, para ver cine, para hacerme un examen yo mismo de mi personalidad, de mis errores, hacerme un examen retrospectivo de los errores que cometí. Yo soy un hombre común y corriente, lleno de errores, pero he crecido por los errores y no por mis éxitos. Yo soy el Alfonso Portillo hoy, que he crecido emocionalmente e intelectualmente, no por haber sido presidente, sino por haber estado preso. Entonces, tengo que irme a la pausa comercial, pero por eso puedo pensar que entonces sí le da gracias a Dios de haber estado en la cárcel. Todo. Yo creo que todo lo que le pasa a un ser humano es porque Dios lo permite. Vamos a la pausa comercial y al volver de esos 200 libros, pues nos encantaría que nos recomendara uno. Y mientras vamos a disfrutar de este Lomito a la Gorgonzola, ¿era verdad? No me vean con esos ojos de gato Shrek que ustedes quieren también. ¿Ese gato era de Shrek? No. Sí, el gato con botas que hacía los ojos. ¿Usted cree que es como un gato con botas que solo le hace a la gente sus ojos así y a la gente lo quiere? ¿No? No lo creo. No. Bueno, vamos a la pausa. ¿Y el suyo qué platillo nos dijeron que era? Es filete de robalo al ajío. Sí, al ajío. Con Delicioso. espárragos. Buen provecho. Es delicioso. Enseguida volvemos con más. ¿Ustedes con qué nos acompañan? No me diga frijolitos porque ya sabe que me encanta. Champurradas y cafecito. Buen provecho. Ya volvemos.
Infinitamente agradecida por la sintonía. Seguimos con más a través de la pantalla de Azteca Guate en este nuevo Susana 360. Interesante saber que más de 200 libros pudo tener en sus manos para leer. Pero, Víctor, muchísimas gracias. ¿Qué nos traes, Víctor? Acá les traigo un mousse de mascarpone con centro de mora y bizcocho de almendra. Eso se escucha exótico. Un brownie con nave de miel, salsa de chocolate. Y el café está preparado en una percoladora francesa. Ay, perfecto. Muchísimas gracias, disfruten. Víctor. Muchas Gracias. Víctor, muy amable. Nos atienden bien aquí, me gusta. Eso me gusta de nuestro país, Guatemala. Pero también me gustaría que comparta, señor Portillo, esos libros 200. Imagino que es como preguntarle a alguien cuál de sus hijos es el favorito. Es como muy difícil, sobre todo si uno pues, ha disfrutado de esos libros al 100%. Pero ¿cuál nos podría recomendar? 3. Yo recomendaría, bueno, leí de todo, ¿verdad? Leí de historia, leí biografías, leí novela, leí libros de texto, libros de economía, de filosofía, de política. Yo siempre recomiendo y libros que me marcaron mucho, una gran cantidad. Pero como usted me pide que sean 3, yo diría que Los Estoicos, que es un libro que tiene ensayos de Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Los estoicos, pensadores romanos, antes de Cristo y durante Cristo, que el sufrimiento lo soportaban con valentía y con dignidad. Y enfrentaban con mucha dignidad cualquier sufrimiento de la vida. Entonces ese libro lo recomendaría ampliamente. Recomendaría también leer a Mathieu Ricard, En defensa de la felicidad, ¿verdad? Y también recomendaría leer, sobre todo por los tiempos que vive el mundo hoy, El retorno de la antigüedad de Robert Kaplan, en la que se explica que la historia es tan importante para saber lo que va a pasar y explicarse lo que está pasando. Maquiavelo tiene una frase muy famosa, dice, el que quiera saber qué va a pasar, primero que averigüe qué pasó. Entonces hoy Robert Kaplan, que es un pensador norteamericano, por cierto un periodista, no es un académico, publica este libro hace 20 años o 25 años que se llama El retorno de la antigüedad, diciendo que el pensamiento antiguo está retornando a los momentos actuales que vive la humanidad. Y muy acertado. Muy acertado. Si uno lo investiga a detalle y se da cuenta. Es una lectura maravillosa porque cuando él analiza los hechos históricos, las guerras de la antigüedad, se da cuenta que lo que ha cambiado es la tecnología, pero que la ambición del hombre, la lucha interna, el egoísmo, la mezquindad, la lucha por el poder y la lucha de clases ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Esos libros los recomendaría ampliamente. Y leer mucha novela y mucha poesía. Hay puntos muy delicados que se han hablado, hay muchas interrogantes con respecto a la vida de Alfonso Portillo. ¿Alguno en especial que le gustaría aclararle a esas personas, a esos guatemaltecos que aún tienen dudas de qué fue lo que pasó? Usted sabrá de qué momentos fuertes estoy hablando de su vida. ¿Alguno en especial que quisiera comentar? Fíjese que precisamente por haber leído tanto y haber vivido lo que viví, ya opté en la vida por no andar aclarando nada. Las cosas se aclaran solas. Porque si usted quiere aclarar lo que hizo, o lo que no hizo, o lo que entienden mal, o lo que interpretaron mal, se le va a ir una parte importante de su vida que la puede aprovechar para leer más, para platicar con gente inteligente, para ir a ver a gente que usted quiere, que usted admira, que usted respeta. No tengo nada que aclarar. Las cosas se han ido aclarando poco a poco. El pueblo ha ido reconociendo que muchas de las cosas que hice era lo correcto hacerlo. Y cada vez, por lo que pasa en Guatemala y por lo que pasa en el mundo, a mí la historia me está dando la razón de muchas de las cosas. Claro, me equivoqué, todo el mundo sabe mis errores, pero no tengo por qué andarlos aclarando. No pierdo el tiempo en aclarar. Simplemente son errores para no repetir, son errores para aprender, son errores para crecer y son errores para transmitírselos a las nuevas generaciones de que no los cometan igual que nosotros. ¿Un recuerdo que todavía tenga de cuando era presidente y un recuerdo que tenga de la cárcel? Material. Material. De la presidencia tengo recuerdos muy hermosos, sobre todo en el altiplano marquense. La gente de San Marcos para mí fue muy especial.
realmente todas las regiones de pueblos indígenas fueron de mucho apoyo para mí, de mucha simpatía y de mucha confianza. Yo recuerdo con mucho cariño, acabo de estar hace unos meses en una aldea de San Miguel Estahuacán, en la montaña de San Marcos, con el mismo cariño de antes, como que no hubiera pasado nada, saludando a la gente, comí con ellos en San Miguel Estahuacán, pasaron 16 años de la última vez que los vi y como que nos hubiéramos visto ayer. Entonces podríamos decir que fue la comida o algo que le hayan regalado que todavía lo tenga. Nada, el cariño de la gente, convivir. Me encanta convivir con la gente. Esta es una cosa que bueno que me lo pregunta porque hace poco me preguntó un joven que qué consejo le daría si él se quisiera meter a política. Y yo le dije, estudia, pero lo más importante, quiere a la gente. Si tú no quieres a la gente, no te metes a política. Hay que querer a la gente. El que se mete a política hoy se está metiendo por negocios, por defender intereses, por ser famoso, por tener poder. Hay que meterse por querer a la gente. Y yo creo que hay una nueva generación de políticos en Guatemala, jóvenes, un montón que he conocido, en donde he ido a dar conferencias, que quieren el contacto con la gente. Hay que amar a la gente para dedicarse a la política. El que ama los negocios, que sea empresario, que se dedique a los negocios, pero que no confunda la política con los negocios. ¿Y algo de la cárcel? De la cárcel, cosas maravillosas, como la carta que me entregó una señora cuando fui a los tribunales aquí en la ciudad de Guatemala. Y una señora que nos abrazamos, lloró, oró por mí, me dio una carta. Y cuando regresé a mi celda, leí la carta de amor más maravillosa, en la que traía engrapado un billete de 100 quetzales y decía como postdata, te doy 100 quetzales para que te ayudes en tu defensa. Eso me llenó el corazón como nada en la vida. Siempre lo cuento, porque cada vez que lo cuento lo vuelvo a vivir. Excelente historia. Bueno, el tiempo se nos ha ido. La verdad que tenía muchas preguntas. Sé que en mis redes sociales hay mucha gente que está escribiendo y tratando de pedirme que por favor cuestione, que pregunte. Pero bueno, les recuerdo que en este espacio trato de conocer al ser humano detrás del personaje. Cuando ya lo tenga en el noticiero, pues ya va a ser una parte política y nos vamos a descoser en todos los temas que ustedes tienen. Yo los voy a tomar en cuenta. Y señor Portillo, ha sido un gusto charlar con usted. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, espero que todo lo que tiene planificado para su vida se pueda dar conforme a los deseos que tiene en su corazón. Muchas gracias, Susana. Para mí ha sido un gran gusto conocerla. Solo la veía por televisión, igual que usted a mí. Pero la felicito, es una gran profesional, una gran periodista. Muchas gracias a los jóvenes que nos acompañaron esta noche y que hicieron todo el trabajo técnico. He pasado una velada maravillosa y hemos comido riquísimo. Delicioso. Y ya cerrando con broche de oro, muy corto, ¿qué cree que tiene Alfonso Portillo? ¿Por qué lo quiere tanto la gente? ¿Será el carisma? ¿Será lo que usted dijo, que ama a la gente? ¿O qué será? Yo creo que yo crecí con mucho cariño, entonces no puedo dar más que cariño. Y hoy que me doy cuenta que lo que se ha perdido en el mundo es el amor y la bondad, creo que si usted da amor y bondad, usted recibe lo mismo. Si usted da odio, recibe odio. Si usted da inquina, dolor, sufrimiento, va a recibir lo mismo. Hay que querer a la gente. Yo me siento un hombre que no tengo ningún poder, no tengo ningún puesto, no tengo ninguna riqueza, pero soy feliz, me siento feliz. Bueno, terminamos de degustar entonces. Levanto mi taza de café brindando por cada uno de ustedes, también brindando por la vida. ¡Salud! Por la vida. Por la vida. Muchísimas gracias. Será hasta un próximo Susana 360.